Buenos días, estamos en Directo América de France 24. Muchas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El Comando Central de Estados Unidos asegura que 2 buques mercantes estadounidenses cruzaron el estrecho de Hormuz este lunes en el marco del llamado Proyecto Libertad anunciado por Donald Trump, a pesar de que horas antes Irán había amenazado con atacar cualquier embarcación que intentara forzar el bloqueo. En Ereván, Armenia, empezó la cumbre de la Comunidad Política Europea que reúne a 50 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los líderes de la Unión Europea y países como Ucrania o Reino Unido. Por primera vez también asiste Canadá. Tenemos reporte. Cabo Verde impide a los 149 pasajeros de 23 nacionalidades de un crucero desembarcar en su territorio después de que la empresa Oceanwide confirmara la muerte de 3 personas por supuesto hantavirus a bordo. La Organización Mundial de la Salud asegura que no hay riesgo de expansión generalizada. Empezamos en Medio Oriente. El Comando Central del Ejército de Estados Unidos afirmó que, atención, 2 buques mercantes estadounidenses cruzaron el estrecho de Hormuz, esto en el contexto del llamado Proyecto Libertad anunciado por Donald Trump para escoltar embarcaciones a través de este paso del Golfo. Sin embargo, horas antes, Irán había advertido que cualquier embarcación que se acercara al estrecho sin permiso sería objetivo militar. Ante las presiones estadounidenses, Irán sigue negándose a ceder. Teherán advierte incluso de que cualquier paso por la fuerza por el estrecho de Hormuz supondrá el fin del alto el fuego, tal y como informa la televisión estatal iraní. Advertimos a cualquier fuerza armada extranjera, en particular al agresivo ejército estadounidense. Si tienen la intención de acercarse al estrecho de Hormuz o de penetrar en él, serán blancos de ataque. Irán reacciona así a la operación bautizada como Proyecto Libertad, anunciada el domingo por Donald Trump en su red social. Los detalles siguen sin estar claros, pero el presidente estadounidense buscaría desviar a los buques fuera del estrecho. Países de todo el mundo han solicitado la ayuda de Estados Unidos para liberar a sus buques bloqueados en el estrecho de Hormuz. Este conflicto no les concierne en absoluto. En interés de Irán, Medio Oriente y Estados Unidos, hemos asegurado a estos países que guiaremos a sus buques fuera de estas vías navegables restringidas para que puedan reanudar sus actividades con total seguridad. Se prevé el despliegue de destructores lanzamisiles, un centenar de aeronaves y 15.000 soldados, un intercambio tenso cuando las conversaciones entre Washington y Teherán parecen, sin embargo, avanzar un poco en torno a un nuevo plan iraní de 14 puntos. La propuesta contemplaría la retirada de las fuerzas estadounidenses y el levantamiento del bloqueo del estrecho de Hormuz en un plazo de 30 días, pero no trataría del tema nuclear. Las cuestiones que se han mencionado en los medios, como por ejemplo el enriquecimiento de uranio u otros asuntos, son todas meramente especulativas. En esta fase no estamos discutiendo nada más que el fin completo de la guerra. En cuanto a la dirección que podamos tomar en el futuro, eso se decidirá a su debido tiempo, en el momento oportuno. Trump se refirió el domingo por la noche a unas conversaciones muy positivas con Teherán a través de Pakistán. Vamos ahora a Armenia, porque en Ereván, la capital, inició la cumbre de la Comunidad Política Europea, una iniciativa impulsada por el presidente de Francia en 2022 a raíz de la invasión rusa de Ucrania. De hecho, Volodymyr Zelensky es uno de los asistentes al encuentro en el que participan 50 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los 27 líderes de la Unión Europea o de Serbia, Turquía, Georgia, Reino Unido y en esta ocasión y por primera vez también de Canadá. Los europeos buscan reforzar una relación transatlántica. Invitaron a Canadá a la 8ª reunión de la Comunidad Política Europea. Esto en plena tensión entre los socios atlantistas con Donald Trump. El primer ministro canadiense Mark Carney fue recibido en Ereván, Armenia, este lunes. Es la primera vez que un líder de un país que no es parte del viejo continente participó en la cumbre calificada de histórica. Bienvenido, Mark. La creciente multipolaridad mundial exige una alianza múltiple. En todos estos aspectos, Canadá no solo comparte nuestra visión, sino que es un socio cercano.
En enero pasado, Carney dio un discurso que fue leído como un desafío a Trump, aunque sin nombrarlo. En el foro de Davos dijo que el mundo no está en una transición, sino que atraviesa una ruptura. Por eso las potencias medianas deben actuar conjuntamente. Si estas no están en la mesa de negociaciones, serán el plato principal de las más poderosas, dijo entonces. Nuestros valores compartidos nacen de esa historia común: libertad, Estado de Derecho, democracia y pluralismo. Canadá siempre ha defendido estos valores, desde nuestra pertenencia a la coalición de los voluntarios como uno de los mayores contribuyentes per cápita a Ucrania, hasta nuestro liderazgo de la brigada de la OTAN en Letonia, nuestra creciente cooperación con los países nórdicos, el Reino Unido y Alemania, en materia de seguridad en el Ártico. El mandatario apoyó a Groenlandia ante las amenazas de Trump de hacerse con el territorio danés, uno de los episodios de mayor tensión entre los atlantistas. Los asistentes a la cumbre hablaron de una política de seguridad y defensa independiente para Europa, un gesto más de la relativa autonomía de los europeos y ahora de Canadá respecto a Washington. Y sobre el terreno, en Ucrania, el ejército ruso mató al menos 6 personas en un ataque con misiles en la región de Kharkiv, según informaron las autoridades citadas por la agencia Reuters. Por otro lado, el alcalde de Moscú denunció que un dron ucraniano impactó contra un alto edificio residencial sin causar víctimas a unos 10 kilómetros del Kremlin. Un ataque que genera cierta preocupación en Rusia a 5 días de las conmemoraciones de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en 1945. Nuevos ataques entre Rusia y Ucrania. Una tanda de misiles impactó contra 5 instalaciones de la empresa energética estatal Naftogaz. También contra una zona residencial en Kharkiv, provocando la muerte de algunos civiles. Los habitantes relataron las sensaciones tras el ataque. No entendía lo que estaba pasando. Es la tercera vez que nos ocurre. Lo mismo sucedió en invierno. La explosión fue muy potente. Todo quedó destrozado, todas las ventanas. Tengo un piso en esquina y todas las ventanas quedaron destrozadas en los 3 lados. Los cristales se hicieron añicos, las puertas salieron volando, había mucho humo y gente gritando ayuda. Nunca en mi vida había tenido tanto miedo, no tanto por la explosión en sí, sino por las consecuencias que presencié después. Por otro lado, en Moscú también hubo impactos de drones ucranianos. La agresión se dio contra un edificio a menos de 10 kilómetros del Kremlin y no dejó víctimas. Sin embargo, despierta preocupación en Rusia. El incidente se da a días del tradicional desfile por el Día de la Victoria, donde se conmemora el triunfo militar de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. A pesar de que suele ser un evento multitudinario, las autoridades decidieron hacerlo más reducido por temor a más ataques de Kiev. El Kremlin había deslizado la posibilidad de pactar un alto al fuego para esa jornada, una propuesta que por el momento no tuvo respuesta de Ucrania. En otras noticias, Cabo Verde prohíbe a los pasajeros de un crucero desembarcar en su territorio después del anuncio de la muerte de 3 personas por un supuesto brote de hantavirus a bordo del barco que lleva 149 viajeros de 23 nacionalidades y que iba desde Argentina hasta las Islas Canarias. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud llama a la calma y considera bajo el riesgo de propagación. Es un viaje que se convirtió en una pesadilla. En este crucero neerlandés, el MV Ondius, varios pasajeros habrían contraído una infección por hantavirus. Según la Organización Mundial de la Salud, se ha confirmado un caso en el laboratorio. Las infecciones por hantavirus suelen estar relacionadas con la exposición ambiental, contacto con la orina o las heces de roedores infectados. Aunque es poco frecuente, el hantavirus puede transmitirse de una persona a otra y provocar enfermedades respiratorias graves. Requiere una vigilancia atenta de los pacientes, así como apoyo y atención adecuados. El primero en presentar síntomas fue un pasajero de 70 años que luego falleció a bordo del crucero. Su esposa también sucumbió al virus tras ser atendida en Johannesburgo. Además, según el portavoz del gobierno sudafricano, al menos un pasajero ha sido ingresado en cuidados intensivos en un hospital del país. Entrevistado por France 24, el infectólogo y epidemiólogo Hugo Pizzi detalló las etapas de esta enfermedad. En general, todo comienza como un cuadro gripal, dolores de cabeza intensos, fiebre, dolores musculares, pero cuando el virus empieza a diseminarse y reproducirse rápida y proficuamente, impacta en pulmón
y corazón y los puede hacer colapsar. Y esa es la causa de muerte. Y como no tenemos un medicamento en el mundo que sea específico y efectivo contra esto, hay que cuidar a las personas, internarlas y ver cómo están todos sus sistemas biológicos. Con capacidad para 170 pasajeros, el buque realizaba la ruta entre Ushuaia y Cabo Verde. La Organización Mundial de la Salud afirmó que se están realizando pruebas de laboratorio e investigaciones epidemiológicas, mientras que otras personas enfermas podrían ser puestas en aislamiento en un hospital de Cabo Verde. Bien, vamos ahora hasta Perú. La Fiscalía completó la extradición a Argentina del peruano Tony Jansen Valverde, alias Pequeño J, para que sea juzgado por el feminicidio de 3 adolescentes en Buenos Aires en septiembre pasado. Las autoridades argentinas acusan a Valverde de ser el autor intelectual, con la complicidad de 2 o más personas, del triple asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, de 20 años las 2 primeras y 15 años la última. Los asesinos las torturaron antes de matarlas y enterrarlas en el patio de una vivienda donde fueron encontrados sus cuerpos. Vamos ahora hasta Francia porque Jean-Luc Mélenchon se presentará por 4ª vez a la presidencia del país. Este domingo, el líder del partido de la izquierda radical, la Francia Insumisa, anunció su candidatura para las elecciones de abril de 2027. El político de 74 años aseguró en una entrevista que su nuevo intento responde al contexto y a la urgencia del panorama político nacional e internacional. Jean-Luc Mélenchon eligió el canal de televisión francés TF1 para anunciar su 4ª candidatura a las elecciones presidenciales. Sí, me presentaré. El contexto actual y la urgencia de la situación dictaron la decisión de la Francia insumisa. Cuando el actual presidente Emmanuel Macron fue reelegido en 2022, Mélenchon quedó justo por detrás de la ultraderechista Marine Le Pen y no pasó a la segunda vuelta por poco más del 1% de los votos. El líder izquierdista planteó entonces la carrera de 2027 como una contienda entre él y el partido de extrema derecha de Le Pen, Agrupación Nacional. Son mis principales adversarios porque parece que podrían ganar. No creo que lo hagan. No sé si llegarán a la segunda vuelta. Creo que les daremos una paliza, más que en 2024. Abierto opositor a la guerra en Oriente Medio y duro crítico del gobierno de Benjamin Netanyahu, Mélenchon es defensor de la transición ecológica y de la redistribución de la riqueza. Sin embargo, este hombre de 74 años es una figura polarizante y se ha visto en el centro de la polémica en los últimos meses. Se ha producido una demonización de la Francia insumisa y de Jean-Luc Mélenchon en particular, debida en gran parte a las estrategias políticas de la derecha, el centro y algunos medios de comunicación, y del propio Mélenchon. Que llegue a la segunda vuelta no es del todo improbable, pero una victoria en la segunda vuelta parece poco probable. En 2027, Mélenchon se enfrentará a una multitud de candidatos. Una treintena de personas ya han anunciado su candidatura o su intención de presentarse a las elecciones presidenciales. Bien, y nos quedamos en Francia, pero cerramos con deporte porque el joven ciclista Paul Seixas anunció que participará por primera vez al Tour de Francia de este año, que iniciará en Barcelona. Nuestra periodista Natalia Ruiz nos explica por qué suscita tanta expectativa y esperanza esta noticia entre los fans del ciclismo francés. Este es una joven promesa del ciclismo, incluso pues un joven prodigio, es así como lo tilda la prensa aquí en el país. 19 años tiene nada más, pero en esta temporada logró ya meterse entre los mejores ciclistas del mundo. Él hizo este anuncio a través de un video en el que le anuncia a sus abuelos que va a participar en el Tour de Francia. Tiene objetivos ambiciosos, objetivos claros, y dice él: no vengo únicamente a descubrir qué es la Grande Boucle, este es en realidad un sueño de niño que se va a hacer realidad. Así que él estará allí con su equipo, que es Decathlon CRM, para este Tour de Francia. Recordemos, Paul Seixas de él se viene hablando bastante, especialmente desde el año pasado, cuando ganó el Tour del Avenir, el más joven en ganar esta carrera, que es para los ciclistas de menos de 23 años y considerado pues la más difícil de todas las competiciones para los jóvenes ciclistas, una especie de Tour de Francia de los jóvenes. Y luego, como les decía, este año ya ha tenido una muy buena temporada, ha sido el único que ha podido
podido en realidad lucharle y pelearle podios a Tadej Pogačar. Lo demostró ya hace unas semanas cuando quedó segundo en el Liège-Bastogne-Liège, que es uno de los monumentos del ciclismo, esas carreras de tan solo un día que son de las más prestigiosas que tiene este deporte. Él ganó además también la Vuelta al País Vasco y eso fue lo que también venía dándole cada vez más fuerza a la posibilidad de que se presentara al Tour de Francia. Ahora viene en tiempo de preparación, va a estar en España, allá en las alturas de la Sierra Nevada entrenándose y luego tendrá una competición a comienzos de junio. Se trata del Tour que antes se llamaba el Critérium de Dauphiné, esta vez se llama Tour Auvergne-Rhône-Alpes y luego pues vendrá el Gran Tour de Francia, comienzo el 4 de julio, salida desde Barcelona y Francia que espera volver a tener un campeón francés como fue Bernard Hinault, la última vez fue en 1985. Llegamos así al final de esta edición informativa. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos con más.